Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a la reflexión de este momento en la tarde, en el mediodía. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, por favor. Recordemos que estamos exponiendo la carta a los Corintios, capítulo a capítulo. Y el día de hoy vamos a examinar el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, que trata un tema muy importante y vital para la congregación de los hijos de Dios. Leamos, por favor, en el capítulo 12 del verso 1 al verso 7. Síganme, por favor, allá en casa. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hoy vamos a tratar el tema de la manifestación del Espíritu. La manifestación del Espíritu. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te damos gracias por la palabra sagrada, bendita y santa que nos has dejado, Señor. Gracias porque es tu única revelación, Señor. Solo en ella podemos encontrar quién eres tú y qué quieres tú de nosotros. Te damos a ti las gracias, Señor, y pedimos de tu misericordia para poder entenderla correctamente. En Cristo Jesús. Amén. La primera carta a los Corintios, como ya hemos dicho anteriormente, es una de las cartas que más doctrina tiene con respecto a la eclesiología. Y en este caso, muy en particular, se va a tocar el asunto del Espíritu Santo en relación a lo que ocurre en la iglesia local. Si ustedes han notado el contexto de la primera carta a los Corintios, ya se han dado cuenta que esta iglesia era una iglesia de Dios, pero al ser una iglesia de Dios también reflejaba su humanidad caída. Estaba reflejando a miembros que provocaban divisiones, a personas que incluso estaban en actos de fornicación, personas que tenían problemas matrimoniales muy graves, entre otras cosas como borracheras, disensiones o malas concepciones sobre lo que se debe hacer en la congregación de Cristo. Esta última situación, el cómo debemos conducirnos en la casa del Dios vivo, es una situación tan grave que el apóstol Pablo tiene que dedicarle al menos 3 capítulos a esta cuestión para que los corintios sepan cómo conducirse en la casa de Dios. Pero muy en particular, el apóstol Pablo va a tocar el tema de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los corintios, así como muchos cristianos o muchas denominaciones cristianas en la actualidad, tienen una mala interpretación y una mala práctica de lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Cosas tan graves como el hecho de que los corintios pensaban que blasfemar el nombre de Cristo podía ser incluso una manifestación del Espíritu Santo. Eso aparece en el capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Otra manifestación malinterpretada, mal practicada entre los corintios, era la cuestión de los dones, ministerios y operaciones. Pero muy en particular, 2 de los dones que más se malinterpretaban era el don de lenguas y el don de profecía. Y entonces en el capítulo 14
el apóstol Pablo se va a dedicar a explicar con exactitud y con base bíblica cuál es la razón por la cual muchos hermanos hablan en lenguas y cómo distinguirlo de una falsa manifestación. Por otra parte, también se tenía una mala idea de lo que era el don de profecía. Y entonces Pablo también la va a definir como una acción en la cual se debe edificar, exhortar y consolar. Pero bueno, creo que este asunto de la manifestación del Espíritu mal interpretada y mal practicada entre los corintios no es una cuestión propia de ellos, ya que en la actualidad tenemos denominaciones, iglesias y a muchos cristianos que tienen una idea muy absurda y muy equivocada de lo que sería la manifestación del Espíritu. Algunos incluso han llegado a decir que el Espíritu Santo se manifiesta emborrachando de manera emocional y espiritual a los hijos de Dios, de tal forma que se desemboca una risa incontrolable que no se puede dominar. Esto lo vemos en algunos círculos neopentecostales y carismáticos, en donde estas acciones torcidas se le atribuyen al Espíritu Santo. En algunas otras denominaciones o en algunos otros círculos se le atribuye al Espíritu Santo incluso el que las personas empiecen a convulsionar, a vomitar o a desmayar en la congregación. Cosas como estas pueden sonar exageradas y raras para nosotros, sin embargo, para muchas personas que profesan la fe en el Señor Jesucristo, son cosas tan comunes y tan normales que las califican como la manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, no solamente esto queda en los círculos neopentecostales o carismáticos, esto ha trascendido incluso a la esfera de las iglesias ortodoxas, en donde no se tiene una clara cosmovisión de lo que es la manifestación del Espíritu Santo en la Biblia. Y es por eso que el día de hoy vamos a tratar de explicar qué es la manifestación del Espíritu Santo en la teología del apóstol Pablo. Sobre todo en la teología del apóstol Pablo, porque estamos estudiando la primera a los Corintios, que fue escrita por Pablo. Es probable que toquemos algunos otros textos, como Gálatas, segunda a los Corintios, Romanos, pero estaremos centrándonos en la manifestación del Espíritu Santo, en la teología del apóstol Pablo. Sin embargo, yo les doy la recomendación que siempre les he dado sobre la interpretación de que toda base, toda doctrina, toda enseñanza tiene su eje y su entendimiento pleno en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Jesús de Nazaret, nuestro Maestro, nos dejó una enseñanza exhaustiva de la obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan capítulo 14, 15 y 16. Y es por eso que si usted quiere tener una clara visión, un claro entendimiento de la manifestación del Espíritu, primariamente le recomendaríamos echar mano del Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16. Bueno, teniendo esto como una introducción, tratemos de entender cuál es el asunto que el apóstol Pablo quiere tratar. Primero, notemos que en el capítulo 12, verso 1, la traducción Reina Valera dice: no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Esto hace pensar que el tema a tratar tiene que ver con dones espirituales. Y cuando leemos las demás porciones del capítulo, del verso 8 en adelante, del verso 28 en adelante, pensamos que tenemos una lista de los diferentes dones espirituales que Dios le ha dado a sus hijos en la congregación. Sin embargo, debo mencionar que la palabra dones no aparece en el texto griego. Es una añadidura que se le dio a la Reina Valera y algunas otras traducciones para darle coherencia al texto. Pero esta buena intención de quererle dar coherencia al texto provocó que nosotros los lectores perdiéramos el sentido original de lo que el apóstol Pablo nos quería transmitir. La palabra charismata, que es la palabra dones, no aparece en los textos griegos, y es por eso que la mejor traducción del texto 1 sería:
no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. De manera que no está hablando de dones, sino de personas. Y entonces el capítulo 12, 13 y 14 nos va a explicar quiénes son los espirituales. Ahora, este es un asunto que el apóstol Pablo no empezó a tratar en el capítulo 12. Es un asunto que el apóstol Pablo trató en el inicio de su carta, primera a los Corintios. Vamos para allá, capítulo 2, en donde en el verso 14 nos dice que existe un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero en el verso 15, el apóstol Pablo habla de otro tipo de persona. Le llama el espiritual o los espirituales. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y entonces aquí da una definición de quiénes son los espirituales. Los espirituales son personas que tienen la capacidad de discernir, de juzgar todas las cosas. Son personas que tienen un testimonio intachable ante los demás. Y son personas que tienen la mente de Cristo. Tienen una perspectiva correcta de la vida, de la fe, del cristianismo. Y entonces los espirituales básicamente son aquellas personas que están dominadas por el Espíritu de Dios. Son personas controladas, influenciadas de manera constante por el Espíritu Santo. En palabras más concretas, los espirituales son cristianos maduros, cristianos con un discernimiento correcto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, por favor. Y leamos el verso 1 otra vez. Esperemos que aquí tengamos una concepción más clara de lo que queremos transmitir. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Entonces el capítulo 12, 13 y 14 no hablan tanto de dones, aunque los van a mencionar. Más bien nos hablan de personas que son espirituales. Y nos va a explicar Pablo quiénes son. De hecho, así termina esta sección en el capítulo 14, versículo 37, cuando dice: si alguno se cree profeta o espiritual, es decir, maduro, controlado por el Espíritu, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Bueno, en el capítulo 12, después de que nos dice que no quiere que ignoremos acerca de los espirituales, del verso 4 al verso 7, nos da una clasificación de las diferentes cosas a las cuales Pablo les llama la manifestación del Espíritu. Dice el verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Notemos que cuando hablamos de este capítulo, regularmente el maestro o el predicador nos dice que vamos a tratar el asunto de los dones. Pero mis hermanos, quiero que noten con atención que este capítulo y el contexto de esta sección no tiene que ver nada más con dones. Hemos dicho el tema medular son los espirituales. Pero vean que tratando los dones, no solamente se refiere a ellos. En el verso 4 se nos dice que hay diversidad de dones, verso 5 diversidad de ministerios y verso 6 diversidad de operaciones. De manera que la lista que tenemos del verso 8 en adelante y del verso 28 en adelante incluye tanto dones como ministerios y operaciones. Eso no lo vamos a tratar hoy, sino hasta la otra sesión. Pero nada más como preámbulo, notemos que la sección tiene que ver con dones, ministerios y operaciones. Y cuando tenemos esta simetría bien asentada en nuestro entendimiento, vamos a poder
explicar a detalle lo que el apóstol Pablo quiere explicar. También noten que de alguna manera se nos brinda la doctrina de la Trinidad. De manera muy intencional, Pablo menciona al Espíritu Santo en el verso 4, al Señor Jesucristo en el verso 5 y a Dios el Padre en el verso 6, pero termina diciendo a través de una figura de adición conocida como la anáfora que Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo. De manera que esto nos lleva a la misma conclusión que algunos otros textos, que Dios es uno, pero Dios es un ser en donde existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, los tres son el mismo Dios, el único Dios vivo y verdadero. Ahora bien, si notan con detenimiento, los dones, ministerios y operaciones son catalogados en el verso 7 como la manifestación del Espíritu Santo. No le llama las manifestaciones del Espíritu Santo, le llama la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene muchas manifestaciones. El Espíritu Santo tiene una sola manifestación, pero esta manifestación tiene diferentes aspectos. Lo mismo pasa cuando vamos a Gálatas, si quieren ir conmigo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5:22, hablando del Espíritu y de su manifestación, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Noten que Pablo no dice los frutos del Espíritu, porque muchas veces también pasa, ¿no?, que queremos tratar este texto y le ponemos como título los frutos del Espíritu, como si el Espíritu Santo tuviera muchos frutos. La realidad es que no. El Espíritu Santo tiene una sola manifestación. El Espíritu Santo tiene un solo fruto. Básicamente es lo mismo. Bueno, ¿cuál es ese fruto? ¿Cuál es esa manifestación? Si notan en la lista que tenemos en el verso 22, lo que tiene preeminencia, lo que domina al resto de los aspectos de este fruto es el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Precisamente, cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo a través de dones, ministerios y operaciones, hay un elemento que predomina por encima de los dones, los ministerios y las operaciones. En el mismo contexto de la primera a los Corintios, en el capítulo 13, tenemos una joya teológica sobre el amor. Y es que el amor, hermanos, está por encima de los dones, ministerios y operaciones, puesto que la manifestación del Espíritu, la manifestación palpable del Espíritu Santo es el amor. Y el amor se manifiesta también o tiene diferentes aspectos como dones, ministerios y operaciones. De manera que yo, ejerciendo en este momento el don de ciencia, el don de profecía, en el ministerio de maestro, simplemente estoy dando a entender que Dios me ama y que Dios le ama a usted a través de estos diferentes aspectos de la manifestación del Espíritu. Lo cual entonces nos lleva al primer punto de nuestra enseñanza. Número 1, la manifestación del Espíritu es el amor. La manifestación del Espíritu es el amor. Tanto en 1 Corintios como en Gálatas capítulo 5, verso 22, se nos habla de la manifestación o el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu puede tener muchos aspectos. Puede ser vista como una mandarina, que es un solo fruto, con diferentes gajitos. Pero la esencia de esa manifestación, la naturaleza de esa manifestación que predomina por sobre todos los aspectos de la vida cristiana en el Espíritu, es el amor. Y precisamente no es algo muy común en las iglesias que dicen experimentar la manifestación del Espíritu a través de la risa, las convulsiones, el desmayo, entre otras cosas muy absurdas. La manifestación del Espíritu, entonces, hemos dicho, es el amor. Y si en esta manifestación pudiéramos hablar de diferentes aspectos como la paz,
el gozo, la mansedumbre, la templanza, los dones, ministerios, operaciones. La realidad es que el amor está por encima de todos los otros aspectos. El amor es el núcleo, es el centro de esta manifestación. Capítulo 13, verso 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Noten aquí que Pablo está contrastando el don de lenguas, que era muy importante para los corintios, con el amor. Al final de cuentas, el don de lenguas y el amor no están peleados, son la misma manifestación. Sin embargo, el amor está por encima de las lenguas, porque es la manifestación central del Espíritu. Está por encima de cualquier otro aspecto de la vida espiritual. Y por eso el contraste con los dones, en específico las lenguas. Si usted habla en lenguas humanas y angélicas, si usted es un cristiano que presume de hablar en lenguas y de que de repente Dios le usó hablando en lenguas en la congregación, evangelizando, cosas que desde mi punto de vista son muy absurdas, no porque este don no exista o haya cesado, sino porque muchas veces ni siquiera se ha estudiado de detalle lo que es el don de lenguas, no se preocupe. La realidad es que hay algo mejor que el don de lenguas. Hay algo supremo por encima del don de lenguas, y es el amor. Pablo dice que si usted habla en lenguas, o yo hablo en lenguas humanas o incluso angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, llego a ser un instrumento vacío, un instrumento sin contenido, porque el amor está por encima del don de lenguas. Versículo 2 habla de otros dones. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí menciona otros dones. Es como que Pablo está poniendo de manera piramidal los dones más importantes y poco a poco va dejando los menos importantes para que los corintios entiendan que ningún don puede estar por encima de la manifestación del Espíritu, que es el amor. Profecía, conocimiento, fe, de tal manera que trasladase los montes. Dones importantes, dones muy valiosos, pero si usted los tiene, los ejerce y no vive de acuerdo al amor, podemos poner en tela de juicio que el Espíritu Santo se esté manifestando en usted. Puede tener los dones, pero es probable que cuando los ejerce, el Espíritu no esté operando, no se esté manifestando, porque la mayor manifestación del Espíritu, hemos dicho, es el amor. Ese es el núcleo de la manifestación. Y entonces no es que Pablo esté desechando los dones, es que Pablo está diciendo que estos dones sin el amor no sirven, no funcionan, no son la voluntad de Dios. Y entonces notemos que el Espíritu Santo se manifiesta en el amor. Verso 3, incluso si usted o yo repartimos todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres, porque podemos llegar a hacerlo, ¿no? Incluso si entregamos nuestro cuerpo para ser quemado, pero no tenemos amor, no nos sirve de nada. En la historia del cristianismo hubo personas que anhelaban morir por Cristo. Esto ya era algo raro, era un asunto un tanto masoquista, porque no querían morir en sí por las razones correctas. Querían morir por Cristo, entre comillas, porque en cierta época del cristianismo, por allá del siglo II y III, antes de que el imperio se cristianizara, ellos veían en la muerte de los obispos, en la muerte de los pastores, en la muerte de los cristianos, una especie de idolatría. Eran como héroes de fe que estaban siendo idolatrados. Incluso cuando asesinaban a un pastor, un obispo o algún hermano de renombre en el cristianismo, algunas personas guardaban sus huesos, sus prendas de vestir, y con el tiempo las empezaban a idolatrar. Esto de alguna manera se transmitió a otras personas que con el tiempo querían dar su vida por Cristo, pero realmente no era por el amor a Cristo, sino por el amor a sí mismos, de quedar en la historia de su pueblo como personas que habían muerto por Cristo y de alguna manera ser idolatradas por los que quedaban vivos. Y entonces hay personas que pueden dar su vida por causas que no son precisamente
asuntos del amor. Hay personas que mueren por la guerra, por su patria. Hay personas que entregan su vida por su familia. Hay personas que entregan su vida por un trabajo. Pero eso no significa que ellos estén viviendo el amor verdadero. Y usted puede entregar su cuerpo incluso en su religión. Puede entregar sus bienes por su denominación, por los pobres. Pero estos actos de bondad no sirven de nada si el amor no está de por medio. Y entonces esto hay que enfatizarlo, hermanos. La manifestación del Espíritu tiene como aspecto predominante el amor. En el verso 4, Pablo empieza a describir el amor, cuál es su naturaleza, ¿no? Es una lista larga que todos conocemos. Se han hecho muchos himnos y canciones sobre esta sección. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, etc. Pero termina diciendo en el verso 8, el amor nunca deja de ser. El amor tiene su esencia en la eternidad, puesto que Dios es amor. El amor es eterno, es inmutable, es infinito, es ilimitado. Por eso el amor está por encima de cualquier otro aspecto que podamos visualizar en la vida cristiana. Enfatizamos, la manifestación del Espíritu tiene como aspecto predominante al amor. Sigamos leyendo primero a los Corintios. Estamos dando una especie de panorama sobre el capítulo 12, 13 y 14. Pero esto nos debe llevar a una conclusión. No lo vamos a notar, pero los espirituales, de los cuales Pablo dice en el capítulo 12, verso 1, no quiero que ignoren acerca de los espirituales. Un hombre espiritual, un hombre en el cual se manifiesta el Espíritu, es una persona que por sobre todas las cosas ama, que puede tener pocos dones, que puede tener poca elocuencia, que puede tener poco impacto en su comunidad, en su iglesia. Sin embargo, aunque estas cosas estén carentes en él, si el amor está palpable, es una persona espiritual. Es una persona en la cual el Espíritu Santo se está manifestando. Número 2. Segundo aspecto de la manifestación del Espíritu. Recuerden, no estamos hablando de las manifestaciones, sino de la manifestación. Y el amor es el aspecto que predomina en la manifestación del Espíritu. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la otra manifestación, o cuál es el otro aspecto más bien, de la manifestación del Espíritu? Vean por favor el versículo 8 del capítulo 12 en adelante. Se empieza a dar una lista de dones, ministerios y operaciones. Como dije, hoy no vamos a explicar cuáles son cuáles, ni cómo se pueden entender o definir. Hoy solamente vamos a hablar de la manifestación del Espíritu. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, todo el capítulo 12 se dedica a explicarnos la actividad de los miembros del cuerpo de Cristo. Recuerden que el cuerpo de Cristo es una metáfora de la congregación. Así como el cuerpo tiene una cabeza y tiene diferentes miembros, así la congregación de los santos tiene una cabeza, el cual es Cristo. Cristo es quien domina y quien le manda señales, por así decirlo, o actividades a los diferentes miembros del cuerpo. Y en este caso, algunos de nosotros somos manos, algunos otros somos ojos, algunos otros somos pies. El punto es que en la congregación de Cristo cada uno tiene una función específica. Claro que cada miembro tiene capacidades diferentes, así como cada uno de nosotros tiene dones diferentes. Mi mano me sirve para agarrar, me sirve para escribir, me sirve para incluso defenderme de cualquier situación complicada. Mis pies me sirven para caminar, tienen otros dones, otras capacidades.
mis pies me sirven para brincar, me sirven para otras cosas, ¿no? Ahora bien, en el cuerpo de Cristo hay algunos miembros que parecen débiles, ¿no? Por ejemplo, pensando en el cuerpo humano, mis ojos son miembros muy sensibles, muy débiles, que con el mínimo rasguño se pueden deteriorar por completo. Sin embargo, estos miembros que son tan débiles, que son tan sensibles, son de lo más valioso y de lo más necesario. Así pues, en el cuerpo de Cristo, hay hermanos que parecen insignificantes, hay hermanos que no parecen muy valiosos, pero esos miembros que parecen más débiles llegan a ser los más necesarios. Capítulo 12, verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, como nuestros ojos, un ejemplo. Sin embargo, también en nuestro cuerpo tenemos algunos miembros que parecen un tanto vergonzosos, indignos de mostrar. Por ejemplo, si hablamos de nuestros genitales, de nuestras axilas, de nuestro cuerpo en ciertas áreas que no son muy gratas, estas son útiles definitivamente, no podemos vivir sin ello, pero a estas vestimos con mayor dignidad. Compramos ropa decorosa para estas partes que aparentemente son vergonzosas, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo dirá en el capítulo 12, versículo 23, que también así como tenemos partes un poco indignas, vergonzosas, no muy bonitas, así también en el cuerpo de Cristo hay hermanos que no parecen muy dignos, hermanos que incluso no parecen muy aptos, pero a estos Dios los viste con mayor dignidad, así como estas partes del cuerpo que llegamos a vestir con mayor decoro. Verso 23, y aquellos que del cuerpo nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, ¿no? Como el asunto de los genitales, compramos ropa interior de buena tela, con decoro, por el hecho de que esas partes son vergonzosas para nosotros. Pues dice Pablo que en los que nosotros son menos decorosos, a estos Dios los trata con más decoro. Versículo 14, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Por ejemplo, nuestro rostro regularmente no tiene ninguna prenda, porque aparentemente es bonito, es agradable, es lo que mostramos al mundo. Y hay hermanos que aparentemente son útiles, son de lo mejor en la congregación, y Pablo está refiriéndose a eso. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y entonces hay un equilibrio de honra que Dios le da a la iglesia. Todos somos valiosos, todos somos útiles, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la manifestación del Espíritu? Número 2, la manifestación del Espíritu se refleja en una actividad constante en el cuerpo de Cristo. Una actividad constante en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es un hombre espiritual? ¿Quién es aquel hombre en el cual el Espíritu Santo se manifiesta? Ya dijimos, aquella persona que ama. Pero el segundo aspecto de esta manifestación sería una persona activa en la congregación, un hermano activo en el cuerpo de Cristo. Esta mano siempre va a ser mano. Yo como maestro siempre voy a ser maestro de la congregación. El que es diácono siempre va a ser diácono. La hermana que se dedica a instruir a los niños, si Dios ahí la colocó, siempre va a ser maestra de niños. No es que mi mano un día va a dejar de ser mano para volverse pie. Existe esta tendencia en algunas iglesias en donde el diácono se vuelve pastor, después el pastor se vuelve apóstol, después se convierte en profeta, o la maestra se convierte en pastora. Cosas como estas llegan a ser aberrantes hasta cierto punto. Pero lo que queremos decir es que tiene usted un ministerio de carácter permanente. Si Dios lo colocó como maestro, diácono, diaconisa, tesorera, tesorero, maestro de niños, el que pone la limpieza en el culto, usted es una persona importante y tiene una función de carácter permanente. Y si usted está cumpliendo con su función semana con semana ante Dios en el cuerpo de Cristo, usted es un hombre, una mujer en el cual se manifiesta el Espíritu. Por ahí había una persona que antes me decía, pues yo no participo en la iglesia y no vengo a la oración y no vengo a los estudios y no convivo con los hermanos y no sirvo en la iglesia, pero en la semana le predico a muchas personas.
Yo visito a los enfermos, yo visito a los que están en la cárcel, yo predico en mi colonia y mucha gente viene y me escucha. Y esta persona tenía razón, o sea, sí lo hacía, no estaba mintiendo. Pero lo que ignoraba esta persona es que predicar a las personas allá afuera es un mandato para todos, pero tenemos una actividad local con nuestra congregación. Tenemos una responsabilidad con los hermanos que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo. Y si desechamos eso por predicar a las personas allá afuera, pues es como cuando un hombre alimenta a personas, pero no alimenta a los de su casa. ¿Está usted activo en el cuerpo de Cristo? Y no solamente consiste en que si usted asiste, usted está contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. Ese sería otro aspecto de la manifestación del Espíritu. Y terminamos explicando un tercer aspecto de la manifestación del Espíritu. Según Pablo, el Espíritu Santo se manifiesta en el amor, se manifiesta en la actividad en la congregación local, cumpliendo con nuestra actividad como miembros del cuerpo de Cristo. Pero Pablo, en el capítulo 14, empieza a explicarle a los corintios algo que vamos a explicar con detalle dentro de 8 días, el asunto del don de lenguas. Pablo les dice, no son balbuceos, el don de lenguas tiene que ver con idiomas en nuestro mundo que son conocidos, entendibles. Pablo les dirá a los corintios, la profecía y el don de lenguas tienen que tener un entendimiento claro, porque yo prefiero hablar 3 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras sin entendimiento. Pablo les dirá que el don de lenguas y la profecía tienen como propósito la edificación, el provecho, y que si estas cosas no están tomadas en cuenta, entonces calle. Pero hay personas que a pesar de que se les da una explicación de lo que es la manifestación del Espíritu a través de la Biblia, están aferradas al dogma, al sentimiento, a la emoción, a la experiencia, aludiendo a que la Biblia lo dice, pero Dios lo dice en su palabra, pero yo vi esto. Dios lo dice en su palabra, pero yo experimenté esto. Están colocando la experiencia por encima de la autoridad de Cristo, que es su palabra. Y por eso Pablo les dirá en el capítulo 14, versículo 37. Miren, hermanos, si alguno se cree profeta o espiritual, es decir, si usted se cree alguien en quien el Espíritu se manifiesta, usted cree que es maduro, espiritual, dominado y controlado por el Espíritu Santo, pues un aspecto de ser dominado por el Espíritu Santo es que usted debe reconocer que lo que digo o lo que os escribo, dice Pablo, son mandamientos del Señor. Si usted es espiritual, va a reconocer la Biblia como máxima autoridad. Si usted es un hombre controlado por el Espíritu Santo, debe reconocer la palabra como su máxima autoridad. Hace años hablaba con un hombre que estaba aferrado a ciertas doctrinas que estaban afectando la congregación. Él era un líder, un maestro, pero él estaba tan aferrado a ellas como yo estaba aferrado a mis pensamientos en cuanto a algunas doctrinas. Y llegó el punto en el cual tuvimos que charlar, porque si no charlábamos se iba a provocar un problema doctrinal en la congregación. Bueno, cuando tratamos el asunto a través de la Biblia todo parecía muy bien. Los dos estábamos muy de acuerdo, pareciera que las cosas iban a marchar bien de ahora en adelante, pero este hombre comentó algo al final. Él dijo, todo esto es bíblico, todo esto es correcto, pero a mí me enseñaron otra cosa. En mi experiencia, en mi formación, yo aprendí otra cosa muy distinta. Estoy hablando de un hombre que oraba muchas horas, de un hombre que se jactaba de ayunar constantemente la semana, de un hombre que sacrificaba su carne, su cuerpo y que se desvivía por las personas, y que desde una perspectiva humana pudiéramos decir es un hombre dominado por el Espíritu. Pero hermanos, si no reconocemos la Biblia como autoridad, si no reconocemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo como la directriz de nuestra vida y de nuestro conocimiento, no podemos decir que somos personas espirituales o controladas por el Espíritu Santo. Pablo dijo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe
y del ira de cuestiones necias, de las cuales nacen disputas y contiendas, hombres corruptos de entendimiento que pervierten la verdad. Si usted es un hombre espiritual, un aspecto de ello es que usted reconoce la palabra como su máxima autoridad de fe. Dejemos de pensar que el Espíritu se manifiesta a través de estas cosas tan absurdas que hemos visto. Esta pandemia nos ha ayudado a denunciar a estas personas que se jactaban de sanar a tantas personas en sus campañas, diciendo que el Espíritu se derramaba, se manifestaba, que había una lluvia de bendición. Pero ¿dónde están estas personas que se jactaban de eso en estas circunstancias cuando muchas personas mueren del coronavirus, por ejemplo? Y es que no estamos en contra de las personas, estamos en contra de la mentira, estamos en contra de la herejía, estamos en contra de la falsedad. Vean que Pablo en el capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, mi Señor, sino por el Espíritu Santo. Si usted considera a Cristo su Señor y le obedece, ese es un aspecto de que el Espíritu se está manifestando en usted. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Dios es un Dios de orden, no de confusión. Hoy tendríamos que poner en tela de juicio todas esas cosas a las cuales se les llama la manifestación del Espíritu. Pero al menos hoy hemos destacado tres cosas. En primer lugar, el Espíritu se manifiesta en el amor, por sobre todos los otros aspectos, por sobre todas las otras cosas. El amor es el encabezado de toda la lista de aspectos en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. El amor está por encima de todo lo demás. Esa es la esencia de Dios, es la esencia del Espíritu. Pero en segundo lugar, el Espíritu se manifiesta en una vida activa en el cuerpo de Cristo, una vida productiva. Tal vez usted produce mucho dinero, tal vez usted produce muchas cosas, pero ¿está usted produciendo crecimiento en su congregación? ¿O solamente usted llega como un miembro más que se sienta, escucha, se va, regresa y hace lo mismo por muchos años? ¿Está usted contribuyendo con sus dones, su ministerio? Porque todos tenemos un ministerio. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo se manifiesta en la sumisión total al señorío de Cristo. Pero cuando decimos que nos sometemos a Cristo, no estamos diciendo que nos ponemos de rodillas y caminamos con la cabeza agachada en la calle, manifestando que Cristo está sobre nosotros. Hay personas que tienen un rito similar, los que usan la kipá, pensando que ese es el símbolo de que Dios está sobre ellos, pero pueden vivir matando a otras personas. No, más bien la sumisión a Cristo se manifiesta en reconocer los mandatos de Cristo, en ver su palabra como máxima autoridad de fe, como la exclusiva revelación inspirada de Dios para saber quién es Cristo y qué quiere Cristo. Pero si usted no la reconoce, difícilmente podemos decir que lo que usted haga es la manifestación del Espíritu Santo. Hoy hemos aprendido, hermanos, cuál es la manifestación del Espíritu Santo de manera muy panorámica. Dentro de 8 días vamos a tratar otros asuntos, de manera muy en particular los dones, ministerios y operaciones. Pero antes de terminar con la transmisión, vamos a mencionar algunas peticiones para que allá en casita ustedes nos ayuden a orar por alguno de nuestros hermanos que están pasando por situaciones complicadas. Y también para dar gracias a Dios. Bueno, nuestro hermano Aurelio y nuestra hermana Laura piden por su prima Victoria Hernández, por su salud y por su salvación. Entonces, oremos por esta prima de ellos, Victoria. Rosendo pide para que Dios le dé paz, para que no viva angustiado. Sabemos la situación que estamos experimentando todos como sociedad y nuestro hermano pues tiene su trabajo y todo, pero necesita la paz del Señor. Oremos por él, hermanos, también. Oremos también por Luisa Melgarejo, pide por un trabajo y por su salud. ¿Es doña Luisa? Bueno, doña Luisa, si nos está viendo, le mandamos un saludo, un abrazo. Y claro que sí, vamos a orar por usted.
Por la hermana Fabiola Vázquez, también tenemos que orar por ella. Y por su esposo Gabriel Antonio Segura González, por su salud y por su situación familiar. Hemos estado orando por ustedes, hermanos. Esperemos que el Señor les ayude, les brinde de su gracia. Por Mayra, sus hijos, y por su trabajo. A Mayra también la acabamos de conocer. Sabemos que está pasando por una situación difícil, pero Mayra, te queremos decir que el Señor no está lejos de tu situación. Él sabe lo que estás viviendo, pero lo que Él busca de ti es una fe genuina y un arrepentimiento en el corazón. Entonces, Mayra, vamos a orar por ti, cómo no. Por la señora Mago y sus hijos y por la pérdida que acaban de experimentar. Bueno, estemos orando por doña Mago. Mi mamá y mi papá conocen a esta familia. Si tienen la posibilidad de verles con su sana distancia, traten de hacerlo para consolarles y llevarles la palabra de Cristo. Por ahí les encargamos esa encomienda para que en la semana lo puedan hacer. Por la salud de nuestros hermanos enfermos, que son bastantes. No sé si de nuestra congregación sean muchos, creo que son poquitos. Pero de otras congregaciones, del seminario, hay muchas personas contagiadas. Entonces, les pido que estemos orando por ellos. Comentaban por ahí también nuestro hermano Aureliano de Alchichica. Está saliendo apenas del COVID, estaba un poco grave. No lo conocen ustedes, pero les pido que oremos por ellos. La familia del pastor Ricardo, allá en Alchichica. Por doña Silvia, doña Eugenia. Estas señoras están yendo a la reunión de mujeres, o estaban yendo a la reunión de mujeres allá con nuestra hermana Marichu y nuestra hermana Lulú. Oremos por ellas para que lleguen a la salvación. Y por la hermana Laura, sus hijos, su familia. Perdón, sus hijas. Doña Laura es nuestra hermana, la que vive junto a Rosendo, ¿verdad? Por ahí apóyense entre ustedes, hermanos que están cerquita, y con mucha precaución, ¿verdad? Lupita pide orar por su familia y por sus niños. Bueno, oremos por Lupita, la recordamos muy bien. Vamos a orar por ella, por sus niños, su familia, y bueno, esperemos que cuando esta pandemia termine y tengamos la oportunidad, pues podamos ya visitarnos o vernos en la congregación. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cerramos nuestros ojos y recomendamos guardar nuestra ofrenda para el momento adecuado. Padre, te damos gracias por esta reflexión. Gracias porque nos enseñas cuál es la manifestación de tu Espíritu, Señor. Te pedimos por todas estas peticiones que tenemos delante de nosotros, por la salud, trabajo, salvación, por las emociones, por la angustia que podamos tener. Tú eres un Dios de amor, Señor, y sabes lo que estamos pasando. Esto no es nada comparable, Señor, con lo que pasaron otros hijos tuyos en otras épocas, pero te pedimos de tu gracia, de tu fuerza, de tu misericordia. Todo esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.